La importancia de ser ejemplo. Cuando estaba estudiando esto, pues también buscando la palabra prototipo, encontramos que proto significa primero y tipo es un modelo. Un prototipo entonces es un modelo, un ejemplo que se va a utilizar para tres cosas específicas. La primera, para mostrar cómo es el diseño original. Esa es la idea, ¿verdad? Así que cuando ahí en la pantalla ustedes leen que dice soy prototipo, usted prácticamente está diciendo yo soy el modelo a seguir. Y es una responsabilidad bastante grande. También dice que sirve para que puedan hacerse pruebas en ese prototipo. Cuando construyen un carro, el prototipo de ese carro va a un lugar especial en donde van a haber pruebas de choques, van a ver cuál va a ser la fuerza que aguanta, va a ser la velocidad, va a pasar por muchas pruebas. De la misma manera, un creyente tiene que pasar por esas pruebas. Quisiéramos a veces nosotros que el camino que seguimos fuera un camino de rosas, pero todas las rosas tienen sus espinas. Y a veces queremos la rosa, pero no queremos la espina. Todos, por decirlo así, queremos ir al cielo, ¿verdad? Lo que no queremos es morirnos. Muchas veces queremos la parte bonita, la parte especial, pero la parte difícil en donde ese prototipo va a ser probado, en donde ese prototipo va a ser moldeado, donde ese prototipo va a demostrar de qué está hecho. Esa es la parte que muchas veces no nos gusta. También ese prototipo va a servir para que las demás personas puedan ver la mano del constructor. Fíjense ustedes, por ejemplo, alguien construye un carro y, por ejemplo, la Mercedes-Benz construye un carro. Se pueden decir aquí anuncios, ¿verdad? ¿Sí? La Mercedes-Benz construye un carro. ¿Qué marca cree usted que le va a poner al carro? ¿Zully? ¿Toyota? ¿Qué marca le va a poner? La marca del constructor. Va a poner ahí esa marca. Cuando un joven es prototipo, cuando un joven es ejemplo, ¿qué marca cree usted que está impulsando? La marca de su creador, la mano de su creador. Y es por eso que es tan importante, hermanos, poder ser realmente un ejemplo. Cuando uno va a la palabra, en la primera carta a Timoteo, le invito a que me acompañe si trajo usted su Biblia y la abra por favor en primera de Timoteo, en el capítulo número 4. Nosotros encontramos esta carta interesante que Pablo le escribe a Timoteo. Y todos entendemos que es una carta que se escribe en un tiempo, para un tiempo específico, para una persona, una iglesia en específico, pero también quiere decirnos a nosotros algo en este tiempo. Y podemos entender, hermanos, que esta iglesia en Éfeso era una iglesia bastante importante en el corazón de Pablo, pero sobre todo en el corazón de Dios. Si uno va a la escritura se da cuenta que esta iglesia está inmersa prácticamente en 4 cartas. La carta a los Efesios, 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo y una carta que le escribe en el libro de Apocalipsis, una parte que está dedicada en el capítulo 2 a la iglesia en Éfeso. Era muy importante para él hacerle entender lo que estaba sucediendo. Vamos a ir al capítulo número 4 y dice en el verso 1 en adelante: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? ¿Por qué él escribe esta carta? Éfeso era una ciudad en el sur de Asia, una ciudad portuaria, una ciudad, fíjense, es económicamente importante porque era prácticamente la entrada por mar, la entrada a toda Asia. Era fuerte económicamente. También políticamente ahí se había establecido la primera parte del Imperio Romano. Y era un lugar bastante importante en cuestión religiosa, porque ahí también se había erigido lo que se le conoció en un tiempo como una de las 7 maravillas del mundo, el templo a Diana, la diosa de los Efesios.
Era un lugar estratégico, un lugar interesante, porque ahí fue donde el apóstol Pablo fue a fundar una iglesia que no tenía un templo precisamente, sino que esos creyentes se reunían en las casas, fíjense ustedes, algo así como lo que ustedes hacen con sus grupos celulares. Se reunían en casas, la iglesia se congregaba cuando podía en algún lugar, pero luego estaba en las casas dispersa. Pero había algo interesante: la situación política, la situación económica, la situación religiosa, toda la situación, todo el contexto se parecía un poco a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Cuando uno habla, por ejemplo, del contexto religioso que ellos vivían, era muy fuerte la adoración. Incluso en una ocasión al apóstol Pablo lo apedrearon, casi salió muerto de ese lugar, porque él confrontó prácticamente a los que hacían los templos y las imágenes de Diana de Éfeso. Era un lugar en donde en el templo se adoraba a esta diosa por medio de orgías. Habían relaciones sexuales por todos, se les llamaban sacerdotes y sacerdotisas, pero en realidad eran prostitutos y prostitutas que habían en ese lugar. Era una situación de aberración sexual muy fuerte. Y hermanos, si uno trae ese panorama político, religioso, cultural, uno se da cuenta que no estamos muy distantes, ¿verdad? Le hago una pregunta: ¿cómo es la situación política ahorita en nuestro país? ¿Saben en qué momento estamos? En un momento en el que no hay credibilidad en el liderazgo que hay políticamente. ¿Qué es lo que muchos están diciendo? Nos toca votar por quién. No vamos a hacer propaganda aquí, pero muchos dicen: nos toca votar por el menos peor. Y es triste realmente tener que escoger entre lo que uno no quiere, pero de plano hay que escoger. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad. Hay un liderazgo que realmente no está funcionando. ¿Cómo está la situación económica de nuestro país? ¿Cómo está Quetzaltenango, por ejemplo, en situación física? Está colapsada de muchas maneras. Calles que no funcionan, sistema de gobierno que no funciona. Estamos viviendo un tiempo difícil y pongámosle un poco más esta situación de la revolución sexual que se está viniendo. ¿Se da cuenta usted en las redes sociales cuánta gente está promoviendo el aceptar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aceptar el aborto, el aceptar tantas cosas? La lucha que hay, si usted viene y habla en contra de estas cosas, ¿cómo se le trata? Como retrógrada, como ignorante, como alguien que no ha aceptado, no ha entendido la verdad. Es un tiempo difícil también. Y sabe, a esto se le está llamando algo cultural. Es algo que tenemos que llegar a aceptar. Como decía mi amigo, ojalá un día no sea obligación, ¿va? Una situación difícil realmente. Ahora le hago una pregunta: en medio de un mundo que está colapsado, en medio de un mundo que está confundido, en medio de un mundo que está a oscuras, ¿qué es lo que se necesita? Líderes que den el ejemplo. Eso es lo que necesitamos. Porque fácil es, miren ustedes, agacharse, cerrar los ojos y esperar a que pase todo, ¿sí o no? Fácil es hacer eso. Fácil es salir corriendo. Fácil es sentarse y calentar una de esas sillas donde usted está ahora sentado. Fácil es solamente venir y salir como que no pasó nada. Pero aquí la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo es: sé ejemplo en medio de este mundo. En un mundo, hermanos, en donde estamos viendo también en el versículo número 1 que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Le quiero hacer una pregunta: ¿sabe usted de jóvenes o de hermanos que se han ido de la iglesia? Y le voy a decir esto: no solamente que se han ido a otra iglesia, sino simple y sencillamente han dejado al Señor, han dejado su primer amor. ¿Ha visto usted jóvenes que han abandonado la iglesia? Quetzaltenango es una ciudad con una cantidad de evangélicos increíble. Es una ciudad donde usted a cada cuadra encuentra una tienda o encuentra una iglesia. Toda la gente, pregúntele: ¿cuántos aquí son evangélicos? Bueno, aquí no va porque todos van a levantar la mano, pero usted va a un lugar y ¿cuántos son evangélicos? Y la gente levanta su mano. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que mucha gente dice que viene acá con ustedes. ¿Dónde va usted? A palabra. ¿Y de dónde está? De palabra. Mucha gente se identifica con esta iglesia.
Pero la pregunta es, ¿por qué si Quetzaltenango o por qué si Guatemala es uno de los países con más alto número de creyentes, por qué es uno de los países más violentos? ¿Por qué es uno de los países donde la corrupción parece que reina? ¿Por qué, hermanos? Porque hace falta gente que quiera ser ejemplo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Quiere usted ser de esa gente? ¿Anhela ser usted de esa gente? Muchos apostatarán de la fe. Y apostatar o la apostasía significa naufragarán, se irán, se hundirán, no podrán seguir más. Y eso es algo triste que la iglesia no puede permitir, hermanos. Cuando usted va al Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y 25, se habla de las señales de los últimos tiempos. Y una de esas señales, hermanos, aparte de los terremotos, yo no sé cómo es usted con los temblores, ¿no? Pero hay gente que cuando hay temblores es la primera en salir corriendo, ¿no? Que pasa algo con los volcanes, ya siente, el volcán está a ver a cuántos kilómetros, ya siente que le está cayendo encima algo. Mucha gente tiene miedo de esas señales, pero ¿sabe cuál es una de las más tristes ahí? Que dice que el amor de muchos se enfriará. Le hago una pregunta, hermano. ¿Será que no se necesitan ejemplos? Algo estaba sucediendo en esta iglesia. Dice ahí que estaban escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos. ¿Qué estaba sucediendo? Surgía el movimiento gnóstico. Era un movimiento que consideraba que el cuerpo era tan malo, que el cuerpo no era algo que fuera santo, que era pecaminoso. Y que entonces no lo podían entregar al Señor, no lo podían poner delante de Él. Incluso ellos creían que Dios no podía morar en este cuerpo. Y muchos de ellos estaban confundiéndose. Y esta gente se estaba levantando como líderes. Porque uno de los grandes problemas que existe, hermanos, es cuando el liderazgo, que es ejemplo, está perdido y no es congruente. Porque ese liderazgo confunde. Hágame un favor, levante su mano derecha así. La otra derecha, eso. Y ahora levante su dedo pulgar así. A ver, levante su dedo pulgar. Y hágame un favor, mire si lo que tiene levantado es el dedo pulgar. Mire bien si lo que tiene levantado es el dedo pulgar. ¿Ya? Y hay unos que todavía me hacen así. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que yo hice ahorita? Los confundí. ¿Por qué? Porque yo dije que hicieran algo y puse el ejemplo, pero yo estaba confundido. ¿Sí o no? Y yo los confundí. ¿Y saben qué es una cosa? Yo los quería confundir. Yo sí quería que esto pasara. Si todos hubieran hecho así, siempre hay alguno que me hizo caras así de, como que, hermano, te está poniendo el ejemplo. Y vi unas caritas ahí que ahí vamos a platicar al rato, fíjense. ¿Es fácil confundir o no? Es fácil decir, hagamos esto, pero estar confundido. Era lo que estaba pasando ahí. Y es por eso que es urgente, hermanos, que se levante un verdadero liderazgo que dé el ejemplo. Vean, vamos a avanzar un poco porque el tiempo que me dieron fue de aquí a las 10:30, ¿verdad? Acompáñenme, por favor. Veamos en el verso número 12, que es el verso que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Ninguno que dice, a ver, hágame un favor, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Ahí hace un rato ni gritaron. Uy. A ver, los jóvenes, conmigo, lean el versículo número 12. 1, 2, 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y... Muy bien. Primera parte ahí. Ninguno. Que ninguno te menosprecie. ¿Por qué? Por ser joven. Y esa es una de las dificultades. Porque tristemente a muchos jóvenes no les importa lo que los adultos piensen de ellos. No sé cuántos de los que están aquí, a mí qué me importa, que me digan lo que digan. Total, a mí me resbala todo. Hasta una frase, me vale. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos.
Pero yo estoy seguro que si usted ve a dos personas que lo miran y están los dos hablando, y usted los mira que están hablando, usted se pone incómodo y usted quiere saber qué estaban diciendo usted. ¿Por qué? Porque sí nos afecta lo que la gente piense de nosotros. Y hermanos, aquí Él está diciendo claramente, sí te debe de importar. Y por eso no deben de tener en poco que tú seas joven, sobre todo un joven creyente. Nos debe de importar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque somos reflejo del Hijo de Dios. Eso es lo que somos. Sí nos tiene que importar. ¿Qué dice la palabra? Que somos hijos de Dios. ¿A quién no le gustan esas promesas, verdad? Que somos más que ¿qué? Que vencedores. Que somos ¿qué? Embajadores ¿de quién? De Cristo. Entonces sí nos tiene que importar, ¿o no? No es poca cosa, hermanos. Es importante. Todos los jóvenes que están aquí, que se dicen ser creyentes, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, deben de entender quiénes son realmente, y por eso no deben de tener nadie en poco su juventud. ¿Saben qué es lo que pasa? Que por ser muchas veces patojos, como decimos, a veces pareciera que se nos perdona todo, ¿no? Se nos perdona, ¿va? Se les perdona todo. Déjelo usted. ¿Cómo es güero? Yo no sé a quién le gusta que le digan así. Hablaba con una señorita el otro día ¿y por qué dejó a su novio? Solo güirás es usted. ¿Y a quién le gusta que le digan así de ¿y vos por qué te dejó a qué? Porque soy güiro, dice. Yo soy bien güiro, vos soy inmaduro, mano. ¿A quién le gusta que le digan así? ¿Por qué te despidieron? Solo porque hice una güirada y que me colgué del ventilador y me puse a dar vueltas. Solo por eso. Exagerados, man. ¿Vos y por qué te pusieron disciplina en la iglesia? Solo porque embaracé una patoja. Solo por eso vos. ¿Sabía que tristemente esa es la actitud de muchos jóvenes? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la palabra dice que por culpa nuestra el nombre de Cristo es pisoteado. ¿Qué dicen? ¿Y no que es evangélico, pues? ¿Y no que es cristiano, pues? ¿Y no que es aleluya, pues? Hermanos, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero aquí no está hablándole que se ponga él así, perdóneme la palabra, brincón. Yo soy cristiano, ¿y qué? No se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata? De dar un buen ejemplo de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Debemos de ser buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos creyentes. Voy a decir esto, buenos novios. Es que miren, en la iglesia deberían estar los mejores novios, las mejores novias. Pero ¿sabe qué dicen unos? En la iglesia no hay. Y todavía hay unas que, porque un su hermanito cristiano, no voy a decir que los que están aquí, que no conozco a nadie, canta, alaba, sirve, es líder de uno de los grupos juveniles, va a una célula, ese su novio tenía una sucursal en otra célula, y tristemente el papá dice: ¿es cierto que tenías otra tu novia vos? Hola, sí, papá. Bueno, hijo de tigre, tigrillo, va. ¿Sabe qué hacen muchos papás? Hasta se sienten halagados porque ese pipatojo, usted es que se viene enamorado. Usted no es enamorado, es un adúltero en potencia. Porque si así es cuando es jovencito, ¿cómo va a ser cuando sea grande? Si solo agarró una cosita, solo se llevó una cosita ahí del supermercado, una cosita sencilla, sí. Por una cosita sencilla va a aparecer en la cárcel. Hermanos, que nadie tenga en poco tu juventud. Debemos de tener esa identidad con el Señor, de saber a quién representamos, quiénes somos en el Señor. Y vea lo que le dice ahí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién, dice primeramente. Es que este es un congreso para creyentes. Me imagino que ha de haber alguno que ha venido hoy como invitado y hoy puede conocer al Señor Jesucristo.
Pero esta es una responsabilidad primeramente para los creyentes. ¿Ejemplo de quién? De los más grandes. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, él tiene más o menos entre 32 y 36 años. Para los judíos, un joven estaba desde los 12 hasta los 40. Los que tengan aquí 40 años todavía están patojones, ¿va? Como dicen en México, chavo ruco todavía, ¿sí, va? Ese era el margen, estaba joven. Y le está diciendo, mira, delante de ti vas a tener hombres más grandes de edad, con más experiencia, quizás con más estudios que tú. Muy bien, tienes que ser un ejemplo para ellos también, no una competencia. Jóvenes, nunca le falten el respeto a los mayores. Es que ese pastor tan bravo, que ese hermano tan enojado, ¿quién se le va a acercar? El hermano, hermanos, no hagan tal cosa. Sí, hermano, si Dios lo bendiga, hermano, Dios lo guarde, hermano. Respeto. Hermanos, hay que respetar a los adultos. Y saben que hay que ser para ellos un ejemplo, de tal manera que los adultos digan, ese es joven, pero qué bueno que está siguiendo al Señor. Yo quiero hacer lo mismo que él. ¿Ejemplo en qué? Vamos a tratar de ir rápido. Dice ejemplo primero en palabra. No aparece con mayúscula, aparece con minúscula, que dice, sé un ejemplo en la manera que hablas. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando te toque pedir perdón, pide perdón. Cuando te toque perdonar, perdona. Toda palabra que salga de tu boca debe de ser ¿qué? Sazonada con sal. Nunca saldrán de tu boca, dice, palabras deshonestas, palabras que lastimen, palabras que hieran, palabras que insulten el nombre del Señor. Pero encontramos a muchos jóvenes que hablan así. Hace tiempo estábamos platicando con un muchacho cristiano, líder, más mal hablado. De 10 palabras, 11 eran malas. ¿Y sabe qué decía? Lo que pasa es que yo trabajo con albañiles, man. Y perdóneme, aquí ha de haber hermanos que trabajan de albañiles y no son así, ¿verdad? Yo trabajo con albañiles, vos vieras cómo hablan esos, hermano, y todas las palabras que decía. Sí, no importa con quién trabajes. ¿Cómo decían de Jesús? Se reconoce que estos, aunque son hombres sin letras y del vulgo, se reconoce que estaban con Jesús. Todo joven que quiera ser ejemplo se tiene que reconocer, hermano, que es un hijo de Dios. No se trata de un lenguaje bíblico, ¿va? Que usted vaya, Dios, vos, Nabucodonosor, Dios, cuídate, Esther. No se trata de eso. Porque hay quienes que así hablan, ¿verdad? Usan palabras extrañas. Conozco un hermano que usa la palabra así, hermano, lo veo allá con el sempiterno. Y una vez le pregunté, hermano, ¿y qué es el sempiterno? No sé usted, pero se oye bien calidad. No se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata? De hablar como el Señor quiere que hablemos. Hablar con amor, hablar con sinceridad, hablar con gentileza. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere saber qué hay en su corazón? Grábese un día. Escúchese. Pídale a alguien que le diga a vos, yo hablo bien o hablo mal. En palabra, ¿qué dice ahí? En conducta. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo camina usted? Cuando va en la calle, ¿cómo es? Hace tiempo yo vivía por la calle Cajolá y yo salí de la casa y en eso pasó un muchacho de la iglesia. Pero él volteó a ver y cuando me vio empezó a caminar más rápido. Entonces yo empecé a caminar más rápido. Y él me vio y empezó a caminar más rápido y yo más rápido, ¿verdad? Cada uno de cada. Pero el patojo caminaba muy rápido y de repente empezó a correr y yo empecé a correr. Uy, el impío sin que nadie lo persiga, ¿va? Y empezó a correr y de repente cruzó así para la 14A y yo crucé también y él se metió a una de las discotecas y yo ya no entré, ¿verdad? Pero el pobre andaba así, yo ni siquiera sabía dónde iba, no sabía qué era lo que iba a hacer, pero yo por molestar, yo pensé que iba para la iglesia también, yo por molestar me fui así. Pero hay mucha gente que anda así, mire, caminando en la calle, viendo para todos lados sin darse cuenta que el ojo de Jehová está sobre él.
Es lo que dice Eclesiastés. Joven, dice, anda según el gusto de tu corazón, según el gusto de tus ojos. Anda y haz lo que tú quieras, pero ten en cuenta que sobre todo eso te juzgará Jehová. Aquel que sabe que el ojo del Señor está sobre él y se conduce correctamente, ese se siente bendecido, se siente protegido, se siente respaldado. A mí me gustaba que mi mamá me mandaba a la tienda, y a mí no mucho porque a veces me daba vergüenza, pero me decía, andate, porque en eso alguna mi recompensa había. Va, comprate un turricito, comprate algo. Pero a mí me daba miedo irme solo, y ya sabe qué hacía, me paraba en la puerta. Aquí te voy a ver yo. Y se ponía a platicar con una señora. Y yo me volteaba y me quedaba parado hasta que, aquí te estoy viendo. Yo caminaba de lado. No me va a matar aquí. Yo caminaba así de lado. ¿Sabe por qué? Porque yo lo que quería era tener la certeza de que mi mamá me estaba viendo. Cuando la palabra dice, sobre ti fijaré mis ojos, no es una amenaza, es una bendición. Saber que el Señor está viendo cómo me conduzco. Pero es una bendición saber que ese Dios que me está viendo también espera que yo lo agrade. Es importante ser ejemplo. Jovencitos, cuando salgan del colegio, del instituto, de la universidad, cuando anden con sus amigos, cuando anden con la novia, cuando anden con quien sea, recuérdense que deben de ser ejemplo en cómo se deben de conducir. No necesitan que los esté viendo su papá o su mamá. Ni cuando eran chiquitos, tal vez, o sea, no sé cuántos de aquí en la primaria, su mamá sentada ahí en la banqueta, ¿va? O en la prepa, ¿va? Porque a ustedes les daba miedo quedarse solo. Imagínense ya en la universidad, su mamá sentada a la par suya. Y así va. Te estoy viendo. Me acuerdo del pastor Arnoldo, íbamos a campamentos allá en Montesión, y yo empezaba mi noviazgo con mi esposa, ¿va? Ya logró conquistarme ella. Entonces usábamos radio, ¿va? Porque el campamento es algo grande. Y se ponían de acuerdo ustedes. Yo estaba platicando con ella y empezaban, Jorgito, que manda, y empezaban, Dios te ve, Dios te ve. Y a veces me caía mal. Pero cuando uno sabe que Dios tiene puesta su mirada para que nosotros lo agrademos, eso es una bendición. Otros se van a detener, otros posiblemente van a cambiar. ¿Recuerda usted en el libro de Daniel cuando Daniel se abstuvo y dijo, no, yo no me voy a contaminar de eso? Propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Otros lo vieron y ¿qué hicieron? Lo siguieron el ejemplo de él. Yo no sé cuántos de jóvenes de aquí, a veces hay algo malo, ¿verdad? Y dice usted, mejor se abstiene. Y cuántos a veces dicen, este no es hombre, va. Esa chava no la hace. Pero siempre va a haber alguno que va a decir, yo quiero ser como ese. Porque Dios honra a los que le honran. En conducta, tratemos de ir rápido. En conducta dice, en amor. Será importante, hermanos, ser ejemplo en amor. ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos de amor? Que un padre perfecto haya entregado, oiga bien, a su único hijo y lo haya puesto en una cruz por amor a usted y a mí. Eso es amor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es esto, hermanos, que está aquí? Una comunidad de amor. Y debemos de amarnos como el Señor nos amó a nosotros. Le hago una pregunta, ¿ama usted al Señor? Como dice Deuteronomio, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese es el amor que debe de haber. Y debemos de ser un ejemplo en amar. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, pero también amar al que no conoce a Cristo Jesús. ¿Por qué salimos a evangelizar? ¿Por qué discipulamos? ¿Por qué le hablamos a otros de Cristo? Porque los amamos, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Pero cuando se trata de evangelismo, mucha gente no va.
Es que ese no es mi don, dice. Es que Dios no me llamó para eso. ¿Quién dice? Todos aquí, hermanos, tenemos una gran comisión, un gran mandato: ir y amar a la gente por la que Cristo también murió. Ejemplos en amor. La iglesia no va a crecer de otra manera, a menos que entre ustedes se casen y tengan más hijos y aumente la sala cuna, aumente el preescolar, aumenten las clases, así sí. Pero si la iglesia sale y empieza a predicar y empieza a hablar de ese amor y empieza a ser ejemplo de ese amor, las cosas van a cambiar. Les decía hace un momento, lamentablemente muchos hogares se están destruyendo dentro de la iglesia. Muchos jóvenes están en fornicación, muchos jóvenes andan en adulterio. ¿Por qué? Porque no estamos practicando realmente el amor como el Señor quiere. Ese es otro tema, pero es una manera en la cual amamos. Dice ejemplo en espíritu. Ese espíritu habla de ese espíritu que cambió, de ese espíritu que realmente Cristo transformó. Debemos de ser un ejemplo de que Cristo sí cambia a las personas. Hace tiempo había un corito, es muy antiguo, que decía: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y decía: la prueba yo te doy. Y decía: Él me ha cambiado a mí. Le hago una pregunta, hermanos: ¿ustedes han cambiado? ¿Cristo ha podido con ustedes? Porque hay mucha gente que dice: ay Dios, hermano, yo hubiera querido venir a Cristo antes. Es que ahorita ya no cambia usted, ya no me compongo. O cuando otros hablan de: no, este ya no cambia usted, este es de los que el diablo apartó para su gasto. Usted no. Uno quisiera que cambiara, pero ya no, hombre, es que ya está viejo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas. ¿Hay esperanza o no? Hay esperanza de cambiar. Y debemos ser un ejemplo, hermanos, de que sí, Cristo cambia a las personas. Y debemos de ser, en eso, hermanos, quiero apuntar algo: responsables. Yo siempre fui así como soy, chiquito, así, siempre fui pequeñito. Y me caía mal ser más chiquito, más cuando habían desfiles, porque adelante iban los abanderados, la banda de guerra, los más grandotes, y hasta atrás el gran chaparral, así. Y en la última fila, ¿quién cree que iba? ¿Y sabe qué era lo peor? Que ponían un comandante al frente, iba marcando el paso. Antes se marchaba, ahora sí. Pero antes iba así. Y lo peor es que como iba así para arriba, yo no miraba al comandante, yo marchaba así, de lado. Y se me iba y no tenía, porque yo necesitaba ver al ejemplo que estaba ahí marcando el paso. Pasaba el comandante, el profe, y cuando miraba que yo tenía el paso perdido, ¡fam! Baquetazo, y me caía mal. Yo quería ir adelante, yo quería poner el paso. O sea, yo quería ir ponerme al frente, pero por ser chaparro nunca me pusieron. Hermanos, ahora tengo la oportunidad, pero es una gran responsabilidad. ¿Sabe cómo decía Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Sabe qué decimos nosotros? No me mire a mí, hermano, porque yo le voy a fallar. No me mire a mí, mire a Cristo. Pablo asumió el reto y él dijo: mírenme a mí. ¿Y saben cuál es la idea? Que estos jóvenes de esta iglesia puedan decirle a sus amigos: mírame a mí, porque yo miro a Cristo. Imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Viví como vivo yo, porque yo vivo como Cristo. Habla como hablo yo, porque yo hablo como Cristo. Amá como amo yo, porque yo amo como Cristo. Le hago una pregunta: ¿está usted dispuesto a asumir el reto? Es difícil, especialmente para los adolescentes. Yo veo que hay mucho jovencito aquí, adolescente, que es duro usted pararse frente a sus amigos y decir que no quiere hacer algo y decirle: no, mucha, hagan las cosas como yo. Es difícil, pero todo lo podemos en Cristo. Puede ser posible. Los líderes que están aquí, todos los jóvenes que están en este congreso, hermanos, tienen que ser el liderazgo que la siguiente generación quiera imitar. De verdad tiene que ser así. Si no, la iglesia, hermanos, va a envejecer
y se van a ir acabando como en el desierto. ¿Y dónde está esa generación que viene? ¿Qué sigue diciendo? En espíritu, en fe. Ay, hermanos, una generación que sea ejemplo en cuánto confía en el Señor. Le hago una pregunta: ¿confía usted en el Señor? En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos duros, hemos aprendido a confiar en el Señor. ¿Sabe qué es lo triste de estas generaciones? Que es una generación que aprendió a confiar en otras cosas. Perdóneme si voy a usar alguna palabra tal vez no adecuada, pero por ejemplo, en mi tiempo, que no hace mucho, ¿va? En mi tiempo, alguien tenía un problema. ¿Sabes lo primero que le decían los cuates a uno? Unos a chuparse. Echamos un trago. No, pero tampoco, no me vení, es que eso amerita vos. Tenía un amigo que decía: yo estoy esperando que te deje tu novia. Me decía. Yo pensé que para irse con ella, ¿va? Y no, ¿para qué? Para que nos vayamos a poner una buena, ¿va? ¿Sabía usted que uno de los problemas en Guatemala y en muchos de los países nuestros es que la gente resuelve sus problemas yendo a un vicio? Pensando en matarse, pensando en huir, hundiéndose en la depresión. Los jóvenes que son ejemplo, ¿saben qué hacen? Doblan sus rodillas y ponen todo en las manos de Dios. Echan su carga sobre Jehová porque saben que Jehová los va a sustentar. Son jóvenes que le dicen al otro: vos, fíjate que tengo este problema. Vos, mira, yo no sé qué hacer porque soy igual que vos. Porque los jóvenes se piden consejo entre ustedes, ¿sí o no? Hay muchos jóvenes que le piden consejo a sus papás, pero hay otros a quién recurren, a sus cuates. Vos, me dejó aquella. ¿Qué hacemos? Hace lo que te diga tu corazón. Vos, aquel se me declaró. ¿Qué hago? Ay, consultalo con tu corazón o con la almohada. La más viva le dice: si no lo agarras vos, lo agarro yo. ¿Sabe qué hace un joven que es ejemplo en fe? Pide dirección a su Señor. A mí me encanta un joven de fe en la Biblia que dice que tuvo un sueño. Jehová le apareció en sueños. Y dice que Jehová le dijo lo que todo joven, incluso todo adulto, quisiera escuchar de Dios: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría un joven? PlayStation, Xbox. Señor, pero este muchacho dice algo: soy joven y tu pueblo es grande y numeroso. Yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Eso es fe, hermanos. Es saber pedirle al único que le puede dar la ayuda que él realmente necesita. Tenemos que buscar una generación de jóvenes así, afuera o está aquí adentro. Esos jóvenes que digan: Señor, yo te voy a creer. Señor, yo voy a creer que tú tienes algo bueno para mí. Yo voy a creer que tú me vas a ayudar en medio de la situación que estemos viviendo. Y termina diciendo, después de fe, dice: en pureza. Cuando hablamos de pureza, hablamos de algo limpio. Hablamos de algo que busca la manera de no contaminarse, de no ensuciarse. Una generación de jóvenes, véanme bien acá por favor, una generación que quiere estar tan limpia porque está esperando el evento más grande de la vida, la venida de Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta, hermanos: ¿cuántos de ustedes amanecieron hoy pensando a ver si Cristo no viene hoy? ¿Les soy sincero? Muchos ni se acordaron. Ni se acordaron. Y Cristo dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando habla de arruga, no habla de que no esté viejita. ¿Saben qué son las arrugas en la ropa de una persona? Descuido. Cristo viene por una iglesia que no esté descuidada, una iglesia que se esté cuidando, que se esté preparando, pero una iglesia que esté buscando la manera de estar limpia cada día.
que esté a cuentas con Él todo el tiempo. Jóvenes que sepan que lo que están haciendo está mal y que se rindan ante el Señor y le digan: Señor, como decía David, límpiame más y más de mi maldad, Señor, limpia mi corazón. Una generación que quiere estar limpia, lista para cuando su Señor venga. Le hago una pregunta: ¿estamos listos? Es una generación de ejemplo. No es una generación solo de contemplación, ¿verdad? Es una generación que se está preparando, que dice: no, sirvamos, trabajemos, pero estemos bien con el Señor siempre. No por miedo a quedarse, no por miedo a eso. ¿Sabe qué? Por el gozo de irse con Él. Pablo era un hombre, hermanos, que esperaba eso. ¿Sabe qué decía él? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, él tenía esa esperanza. Y el Señor no vino aún. ¿Qué sabemos si nosotros somos la última generación? Si somos esa generación que va a poder ver cuando ese relámpago parta el cielo y cuando Él venga, dice, en un corcel blanco, sentado, y en su muslo dice: fiel y verdadero, sus ojos como de fuego, de su boca sale como una espada. Ese Rey que viene por mí, que viene por usted. Le hago una pregunta: ¿es una generación que está lista para eso? ¿O es una generación que está aquí como que juguemos, va? Como decían aquellos, comamos y bebamos, que mañana nos vamos a morir, va. Mire el consuelo de eso. Una generación que no tenía algo como que vivir, va. Una generación como la que estamos viviendo ahorita. Mire, que agarra su teléfono, está perdida, está en otro mundo, en un mundo virtual. Hoy, hermanos, es necesario que esta generación tome en cuenta lo importante que es ser ejemplo en este tiempo. Hermanos, Cristo viene pronto, y para su iglesia no debe ser algo de miedo, debe ser una venida especial que espera con todo su corazón. Pero mientras Él viene, hay que ser luz acá. Así como a mí me pasaba, yo no lograba ver a mi comandante. Perdía el paso a cada rato, me caía porque no. Tenía que buscar la manera de mantenerme marchando y mantenerme firme, aunque no miraba. Hasta que entendí una cosa: no tenía que estar viendo al que estaba hasta allá, solo tenía que ver al que estaba delante de mí, porque ese que estaba delante de mí estaba viendo al que estaba delante de él, y el que estaba delante de él, el que estaba ahí, estaba viendo al que estaba delante de él. Era una línea. Hoy el hermano habló de algo. Aquí hay 3 generaciones. La generación de los más grandes, los tienen que ser el ejemplo de los jóvenes que vienen detrás de ustedes. Tienen que ser una generación que les ponga ejemplo a estos muchachos cómo deben de vivir. Y estos que vienen, a los más jovencitos, porque son la iglesia del presente y del futuro. Pero no se me ha olvidado algo. Aquí hay papás, ¿o no? ¿Hay mamás, sí o no? ¿Están aquí? ¿Sabía que la responsabilidad de que sus hijos sigan al Señor no es enteramente de los pastores, sino es de ustedes como padres y madres de ellos? Porque el Señor no los heredó a ellos, los heredó a ustedes. Y todo padre debería tener esa moral y esa responsabilidad que Pablo asumió, de decirle a sus hijos: mi hija linda, papá, míreme a mí, imíteme a mí. En una ocasión un hombre caminaba en la playa y atrás venía su hijo, así, y le dice el papá: cuidado, mi hijo, no te vas a caer. Cuídate tú, papá. ¿Por qué? Porque yo vengo siguiendo tus pasos, y si te caes tú, me caigo yo. Papás, qué responsabilidad tan grande tenemos, porque atrás hay ojitos que nos vienen siguiendo, que nos están tomando el pulso, que están viendo cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo amamos a mamá. Están viendo cómo somos de puros, cómo es nuestra fe.
Si cuando viene un problema a mi vida yo me derrumbo y le alego y peleo con Dios, o si caigo de rodillas postrado y le digo: Señor, sinceramente no puedo más, pero vengo a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese tipo de padres necesitamos, que sean ejemplo. Hermanos adultos, los jóvenes necesitan poner sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero para eso están ustedes, para que reflejen la gloria de ese Cristo, y entonces ellos los puedan seguir a ustedes. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie un momento. Si tiene a su hijo cerca, le pido, abrácelo ahí. Si ustedes vinieron solos, muchachos, yo quiero pedirle un favor: ponga su mano en el hombro del que está al lado suyo. Para mí es un privilegio grande y una responsabilidad tan grande predicar en la apertura de este congreso. No me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. Para mí esto es una bendición muy grande, porque es un momento en el cual se marca lo que queremos o lo que se quiere lograr. Y digo queremos porque es un sentir de iglesia y somos un cuerpo en Cristo. Queremos una generación que se levante para la gloria de Dios, una generación que describa la gloria de Dios. Y voy a pedirle un favor: cierre sus ojos ahí y empiece a orar por el que está a su lado. Quizás usted no sabe lo que le está pasando, usted no sabe las luchas que ha tenido, usted no sabe, quizás está un poco alejado, quizás está muy bien. Pero hoy pon tu mano sobre su hombro y dile: Señor, yo te suplico por mi hermano, te suplico por mi hijo, por mi hija. Jóvenes que están con su papá, oren por su papá y dígale: Señor, bendice a mi papá, ayúdalo. Él necesita tu ayuda, Señor. Somos un pueblo que realmente necesita, hermanos, necesita al Señor. Señor, tú nos has puesto por luz en esta ciudad, no para que nuestra luz se esconda. No nos pusiste, Señor, para que nos pusiéramos detrás de una pared. Nos pusiste, Señor, en alto, no para que nos envanezcamos, sino para que demos gloria, Señor, y reflejemos la gloria. Hay tantos jóvenes caminando mal, hay tantos jóvenes que no tienen a quién seguir, hay tantos jóvenes, hay tantos padres que no saben qué hacer. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo en medio de esta generación. Ayúdanos, Señor. Los que están en la universidad, díganle: Señor, ya me cansé de ser igual. Y hay muchos jóvenes, voy a decirles esto, que se vuelven a poner el traje de lobo, porque siendo ovejas del redil del Señor, pareciera que anhelaran todavía lo que hacían en el mundo. Eso ya no puede ser así. Tú tienes que ser un ejemplo, tú tienes que brillar, tú tienes que mostrar la gloria de Cristo, tú tienes que mostrar que en Cristo hay solución para los problemas. Cerca de ti hay jóvenes que posiblemente quieren morir, jóvenes que posiblemente han pensado en huir, jóvenes deprimidos que necesitan saber qué hacer, y tú tienes la respuesta. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú puedes decirle: ven y yo voy a orar por ti y voy a llevarte con ese hombre que cambia vidas, que transforma la vida, ese hombre que hace de nuevo las cosas. Y ahora, ahí con tus ojos cerrados, quiero preguntarte: ¿cuántos de aquí quieren empezar a hacer un compromiso con el Señor? ¿Cuántos van a decirle: Señor, mira, yo no te voy a traer hoy aquí al frente, hoy quiero pedirte un favor? Ahí en tu lugar, ni levantes tu mano, ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero venir a estas conferencias, a estos talleres, a que me hables, Señor. No quiero venir por el nombre de la persona que va a estar al frente, no quiero venir por la fama que la persona tenga. Quiero venir a oír tu voz, Señor.
Y esta oración es para que tú empieces a disponer tu corazón y dile: Señor, dame un corazón receptivo. Dame un corazón noble, un corazón blando. Si mi corazón se ha endurecido, quebrántalo en el nombre de Jesús, Señor, y haz que mi corazón sea ese terreno donde tu palabra dé fruto, donde tu palabra, Señor, quede bien sembrada y no vuelva a ti vacía. Yo quiero venir a este congreso, Señor, a oírte a ti y salir de este lugar no solo desafiado, no solo retado. Quiero salir de este lugar comprometido con todo mi corazón a servirte, porque tú te lo mereces, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y con nuestras manos en alto, Señor, solo queremos decirte una cosa. Aquí estamos, Señor. Nuestras manos en alto significan, Señor, nuestra disposición total a que tú, Señor, te acerques a nosotros. Nos levantes, Señor. Que a través de este congreso, Señor, nos corrijas, endereces nuestros pasos, Señor. Que a través de la palabra en este congreso, Señor, tú nos inspires, tú nos muevas. Que a través de este congreso, Señor, tú, Señor, hables a nuestra vida y nos muestres qué es lo que quieres que hagamos en este tiempo, Señor.